El profeta Isaías, en el capítulo 58, en los versos del 1 al 9. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice el Señor: clama a voz en cuello, y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no ves? No nos ves. ¿Para qué nos sacrificamos si tú ni te das cuenta? Es que el día en que ustedes ayunan, ustedes lo hacen en forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es el ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza. A esto llaman ayuno y día agradable al Señor. El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor: que rompas las cadenas injustas y levante los yugos opresores, que libres a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al hombre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia, y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Lo llamarás y te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, que este tema que estamos reflexionando es un tema muy especial? Sucede de que como católicos siempre estamos llamados a hacer ayunos. Tenemos días propicios para poder realizar pequeños sacrificios con el objetivo de arrancarle un milagro a Dios, o de tocarle el corazón tierno de Padre a Dios, para que escuche nuestra necesidad, nuestra petición, para que escuche nuestro clamor, nuestras súplicas. Y a veces, dependiendo el tipo de enfermedad, dependiendo el tipo de necesidad o gravedad, así también lo buscamos porque lo necesitamos. Pero habría que analizar cómo es el ayuno que nosotros hacemos y cuál es el ayuno al que Dios le agrada. Este pasaje bíblico precisamente nos da las pautas a cada uno de nosotros, y que nos veamos ante Él como un espejo. Dice que el ayuno, en nombre espiritual, significa día agradable a Dios. ¿Por qué día agradable a Dios? Porque recordemos que los ayunos que realicemos, si es poner en sacrificio nuestro cuerpo material, no se trata solamente de matar nuestro cuerpo, debilitar nuestro cuerpo, aguantar hambre. Hay personas que se le ofrecen a Dios, por ejemplo, de 5 a 5, de 6 a 6.
todo el santo día. Repito, yo no les voy a decir, háganlo así o no lo hagan así. Yo lo que me voy a ubicar en la Sagrada Escritura es que no depende cuán grande yo le ofrezca a Dios el ayuno para que me dé un milagro, para que me escuche mi necesidad, sino con qué corazón yo le ofrezco ese ayuno. Aquí nos ha dicho claramente ahora, el problema del pueblo de Israel era que ofrecía ayuno y sacrificios a Dios, pero su conducta, su comportamiento, su vida espiritual, su vida como relación con los demás, no era de acuerdo o acorde a lo que le ofrecían a Dios. Voy a poner un ejemplo, según el texto que hemos leído, ¿verdad? En aquel tiempo, aquellos hombres le ofrecían sacrificios, ayunos a Dios, pero le reclamaban y le decían, es que te ayunamos y tú no nos escuchas. Lo hacemos y tú como que ni cuenta te das. Pero ¿saben por qué sucedía eso? Porque ese ayuno que le ofrecían a Dios era injusto en el sentido que ellos se sacrificaban físicamente, pero sus obreros, sus trabajadores, los campesinos, hermanos, trabajando de sol a sol. Es decir, eran oprimidos. Eran, hermanos, como cuando nosotros le decimos, exprimidos, ¿verdad? Exprimían el trabajo de aquellos hombres. Eso precisamente es lo que a Dios no le agradaba y por eso no atendía a aquellos sacrificios, no les respondía con milagros, ¿verdad? Y por eso es que la gente estaba como disgustada con Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Oiga, anhelaban tener cerca a Dios, por eso realizaban sacrificios. Me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, vean, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Entonces, a la luz de lo que escuchamos ahorita, ¿cómo quisiera Dios que realizáramos estos sacrificios? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que ahora es viernes, digamos, ¿verdad? Es viernes. Muy bien. Y yo con mi familia, o yo como padre de familia, madre de familia, hoy es viernes, día de ayuno. Voy al templo. Voy a ofrecerle el sacrificio a Dios por nuestras necesidades, por nuestros problemas, por nuestras enfermedades. Pero ustedes van a ir a vigilar que los trabajadores trabajen todo el día. Eso era lo que a Dios no le agradaba. Porque no había coherencia. Es decir, según lo que leemos, significaba que Dios lo que quería era, si ustedes como padres de familia, ustedes como empresarios, ustedes como dueños pues del negocio, iban a descansar y ofrecerle su sacrificio a Dios, como consecuencia, también tenían que darle descanso a sus trabajadores. O si trabajaban, pero que trabajaran en una hora normal, sin querer exprimirlos, oprimirlos, sin querer, hermano, es decir, yo mi trabajito que si hago la par de ellos que me lo desenvuelvan. Es decir, sacar lucro de ellos. Entonces, eso es lo que a nosotros, como hoy, que nos dejamos iluminar por lo que estamos escuchando o leyendo, tendría que darnos una idea, una claridad de ver distinto el Evangelio, la palabra. Entonces, ¿cuál sería el sacrificio que a Dios le agrada, hermano?
dije de hoy, hay distintos tipos de ayuno, de sacrificios. Pero, naturalmente aquí habla de ayunar. Es decir, no comer comidas fuertes, comidas sólidas, o comer bastante comida, bebida. Y ese cree la gente que es suficiente. ¿Sabe cuál es el sacrificio que estamos escuchando ahora que a Dios le agradara y le pudiéramos sacar, quitar, tocar el corazón y que escuche nuestro clamor y nos haga milagro? O como dice el último versículo de ahora, ¿verdad? El 8 y el 9. Escucha lo que dice. Entonces surgirá tu luz como la aurora. Entonces, ¿cuándo? Cuando nosotros no oprimamos a nuestros trabajadores, a nuestros hermanos, ¿verdad? Como tú como coordinador de la comunidad grande, tú como coordinador de la comunidad pequeña, como sacerdote o párroco, ¿verdad? Ayunen ustedes, ayunen, hermanos. Estamos en tiempo de ayuno, estamos en tiempo de cuaresma, estamos en tiempo de penitencia, tiempo de sacrificio. Ayunen. Y él o ella comiendo y bebiendo. No debe de ser así, ¿verdad? No tendría que ser así. Por eso dice, si tú actúas justamente, rompes con las cadenas injustas. Aquí es donde yo les quiero mencionar el tipo de ayuno que hoy Dios nos estaría pidiendo a cada uno de nosotros. Dejar de hablar mal de mi prójimo. Dejar de hablar mal de mi vecino. Dejar de insultar. Dejar de condenar a las personas. Es decir, ayunar, abstenerme. Abstenerme, que mi lengua, que mi mente, que mi corazón no me inclinen a odiar a aquel hombre, a aquella mujer, que la odio, que la detesto, que quisiera que desapareciera del mapa, quisiera agarrarla del cuello, matarla si es posible. Cuidado. Cuidado, porque a Dios le agrada más tu pensamiento, tus deseos, que muchas veces el aguantar hambre, el dejar de comer 6, 10 tortillas. ¿Cuánto les cuesta dejar de comer? ¿Cuánto nos cuesta, hermano? ¿Cuántos estamos enfermos y no podemos ofrecer sacrificios fuertes? Aguantar de 6 a 6, de 5 a 5 de la tarde, 5 de la mañana a 5 de la tarde. ¿A cuántos? ¿Cuántos enfermos que durante el día tienen que tomar su medicina, tienen que tener a tiempo la medicina y por lo tanto no pueden dejar de comer aunque sea algo para que la medicina no dañe al cuerpo, no lo debilite aún más? Por eso cada uno de nosotros debemos de examinar que aunque tu coordinador, tu catequista, tu predicador te ordene, te exija que ayunes, analiza tu condición física, tu cuerpo, porque estamos más que seguros que si nosotros compartimos con el hambriento, compartimos con el necesitado, realizamos las obras de misericordia que nos propone la Santa Madre Iglesia, es más que seguro que a Dios le agradará, le gustará, le satisfacerá que nosotros seamos más caritativos, más solidarios, más generosos, que tengamos nuestro cuerpo totalmente restringido y algo otras cosas. Si tú, por ejemplo, tienes un vicio bien enraizado y dices, yo he hecho hasta lo imposible para abandonar ese vicio, para dejar ese vicio y no he podido, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo debo de hacer? Bueno, ofrécele al Señor estos viernes de cuaresmas. Ofrécele al Señor cuántos días, cuánto tiempo tú eres capaz de abstenerte, hermano, de no ir a ese lugar donde te venden, donde frecuentas, donde consumes esa droga, ese cigarro, esa bebida alcohólica, donde te regalan. Mantente firme en oración, mantente firme, hermano, tu mente pensando en lo bueno, en Dios, leyendo las Escrituras, hermano, postrándote de rodillas,
para que Dios te ayude, para que Dios te fortalezca, para que Dios te dé la fuerza. Si tú tienes, por ejemplo, el vicio tuyo es el cigarro, te cuento en un momento el testimonio de un anciano que nosotros lo consideramos como nuestros pilares, bases en nuestra comunidad. Él contaba, mi mamá también, por ejemplo, fumaba, y ella, al igual que este ancianito, decían que en una ocasión, fíjate bien, le ofreció a Dios sacrificios, ayunos, para poder abandonar el vicio de fumar, del cigarro. Pero trató de mantener su mente totalmente ocupada en no darle cabida al pensamiento, no darle cabida al olfato, ¿verdad? Porque el que tiene el vicio enraizado, donde quiera que ande, se encamine o esté, como que el enemigo le llega el olor al cigarro, el olor a la droga, y ya se desespera esa persona, se desespera ese joven, ese hombre, ese muchacho, y no descansa hasta caer nuevamente en el vicio. Y él le ofreció al Señor ayunos, sacrificios, y a Dios le agradaron. Dios los escuchó, y este Señor nos dio testimonio de que de esa manera él había abandonado y dejado el vicio de fumar. Pero si tú, por ejemplo, sos bueno para el alcohol, bueno para la cerveza, ¿verdad? Para la bebida alcohólica, y tú le dices: Señor, ayúdame a dejar de beber. Ya no quiero ser borracho, ya no quiero ser borracho, ya no quiero tomar. Quítame este vicio, quítame este deseo. Pero tú tomas una oración solamente de pedirle y hablar con Dios del deseo, de no beber, de no chupar, de no tomar, de no ir a ese lugar. Al terminar tu oración, en vez de que tu mente, que tu instinto, que tu deseo no te quieran llevar o no te jalen a ese lugar de vicio, con más sed, con más ansia, te vas a levantar de esa oración, porque tu mente estaba ocupada no tanto en Dios, no tanto en la oración, no tanto en la palabra de Dios, sino que estaba ocupada ese vicio. No quiero ese vicio, no quiero tomar, no quiero ir ahí. Al final, cuando uno se despierta o levanta la oración, el cuerpo está más sediento, más deseo de tomar, de beber. Repito, dejar que tu mente se enamore, se deje seducir por Dios. Es decir, tener nuestra mente ocupada en otras cosas, pensando en otras cosas, leyendo la palabra de Dios, leyendo libros, documentos, los libros que tú puedas leer, para mantener tu mente despejada, lejos de ese deseo, de ese vicio, y ponerla en Dios, que es el único que te puede ayudar, es el único que te puede fortalecer. Dejar que ese vicio poco a poco se vaya disipando, se vaya alejando, se vaya destruyendo, se vaya totalmente cortando con él, rompiendo con él. Por eso dice el profeta: cuando rompa las cadenas injustas, ese es el ayuno que yo quiero. Que rompa las cadenas injustas y levante los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y que rompa todos los yugos. ¿Cuál será el yugo que me ata a mí? Me pongo a pensar, mi mente, mi corazón, traicionándome, queriéndome llevar a la tentación, al deseo morboso, porque todo radica en la mente, hermano. Todo radica, comienza en la vista, lo incluye en la mente, en el cerebro, y lo baja al corazón. Cuando ese pensamiento lo baja al corazón, difícilmente nosotros no vamos a caer en el pecado. Cuando venimos a sentir, estamos cometiendo el pecado, estamos cometiendo el error, estamos cometiendo la fornicación, el adulterio, cayendo en aquel vicio. Cuidado, hermanos, porque él es el enemigo, el que quiere mantenernos atados a sus pies y lejos de Dios.
Mientras que Dios nos pide, nos invita que rompamos. Pero solo no vamos a poder. Solo no podrá llegar lejos. Por eso la iglesia nos invita a que trabajemos en pequeñas comunidades, pequeños grupos. Porque a través de esos pequeños grupos, nosotros estamos en comunicación y en comunión con tantos hermanos. Es decir, ahí le encontramos el sentido, el sabor a la vida. Escuchamos problemas, dificultades de otros hermanos y nosotros comenzamos también a dejar que nuestra mente se libere, como dicen algunos, ¿verdad?, de las malas vibras. Porque sí, hay personas que se nos acercan solamente, ¿para qué? Ay, hermano, ¿para qué hacer esto en la iglesia? Hermano, yo no tengo ganas de ir a la iglesia, fíjese. ¿Qué dice usted? ¿Voy o no voy? Y si usted se lo dijo a alguien que anda mal, anda helado, frío. Sí, hermano, ¿y para qué vamos a ir? Si yo tampoco ni ir quiero, ya más que tengo problemas ahí con el hermano, con la hermana. Tengo problemas ahí personales, comunitarios, pastorales. Imagínense, si no nos quejamos, si no pedimos orientación, ayuda, consejo a hermanos, hermanas que tal vez están bien en la iglesia. Ay, hermano, nos fuimos patada en falso, nos deslizamos. El enemigo nunca quiso ser derrotado del cielo solo. Nos cuenta la Sagrada Escritura, el profeta Daniel, el libro del Apocalipsis, que cuando el arcángel San Miguel destrona con la ayuda de Dios a Luzbel, al otro arcángel de la luz, o sea, Lucifer, dice que con la cola arrastró la tercera parte ¿de quién? De los ángeles de Dios. Y ese montón de ángeles que él arrastra consigo hacia la tierra son los que a ti y a mí nos andan acechando, nos andan queriendo robar la alegría, nos andan queriendo robar la fe, nos andan queriendo matar la esperanza, nos andan queriendo, hermano, interrumpir y diciendo, hermano, ¿para qué ayunar? Hermano, ¿para qué confesarse? Hermano, si la Eucaristía es un simulacro. Cuidado, hermano, con que tú y yo caigamos en esos errores del enemigo, en esos errores de personas que andan mal en la vida espiritual. Y si nosotros nos dejamos arrastrar por ellos, es cuando el enemigo vuelve a colear, vuelve a tirar la colita y arrastra los que estén débiles, los que estén solamente queriendo ver, no oran, no ayunan, no leen la Sagrada Escritura, sino están con una vida ociosa en la perseverancia. No tienen fundamento sólido, fundamento espiritual,